Señor, bueno eres tú, y te rogamos, como hemos cantado, que nos sostengas tanto en la exposición de su palabra como al oírla. Que su buen espíritu nos dirija hacia toda verdad, que nuestro corazón esté anhelante de esa verdad, que nuestra mente pueda ser llena de esa verdad y que nuestra voluntad que esté dispuesta a obedecerla. Señor, ayúdenos, que podamos con anhelo y compasión responder a su llamado y que su buen espíritu obre en cada uno de nuestro corazón. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos encontramos considerando ya por algunas semanas, y bueno, vamos a continuar todavía por algunas semanas más o algunos meses, hablando con respecto al Sermón del Monte, o en este sentido, vamos avanzando ya en la exposición del Sermón del Monte, que básicamente fue una expresión, uno de los sermones que encontramos en los Evangelios, que fue llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Y en esta primera sección del Sermón del Monte, hemos estado considerando algunas características, o lo que se conoce también como las bienaventuranzas. Y ahora nos encontramos en la octava característica o la octava bienaventuranza, que es la primera parte, la octava y última de las bienaventuranzas en este sentido, ¿no? Esta bienaventuranza es un poco más extensa que las anteriores. De hecho, se puede decir que se nos muestra la bienaventuranza, pero luego en los versículos siguientes se hace una exposición o una explicación breve y una posible aplicación. Y entonces el título del día de hoy es Dichosos los perseguidos por causa de Cristo. Y este sermón vamos a exponerlo, o digamos este pasaje vamos a exponerlo en dos sermones. Hoy veremos una parte y la siguiente semana, Dios mediante, la otra parte. Estaremos en Mateo 5, capítulo 5, versículos 10 al 12, aunque hoy solamente veremos el versículo 10. John Stott menciona que el sufrimiento se convierte así en un signo distintivo de los seguidores de Cristo. Dado que el discípulo no es superior a su maestro, parece que existe incluso una obligación de sufrir. Martín Lutero también supo mencionar que el sufrimiento es uno de los signos de la verdadera iglesia. Además, en una de las confesiones históricas, la de Habsburgo, se definió a la iglesia como una comunidad de los que son perseguidos y martirizados por causa del Evangelio. Como ya hemos mencionado entonces, las bienaventuranzas nos presentan un cuadro amplio de lo que es un discípulo de Cristo, donde estos discípulos se rinden delante de Dios, reconociendo su pobreza, reconociendo su incapacidad espiritual, llorando y lamentándose por ella, y han podido percibir también su condición lamentable, la condición lamentable de su alma, causada por el pecado. Pero con una actitud de mansedumbre y de humildad, procuran constantemente, con gentileza, en todas sus relaciones, actuar. Reconocen también que lo que otros piensen de ellos no está lejos de lo que ellos mismos confiesan que son delante de Dios. Son personas que no están conformes con su condición espiritual, sino que poseen un hambre, una sed de justicia, anhelando cada día crecer más en la gracia y en la verdad de Cristo. Pero un cristiano no es solamente aspectos internos, sino que también mantiene un cristiano una cercanía con la comunidad. Es decir, no somos ermitaños que nos encerramos en nosotros mismos. Al contrario, incluso en las situaciones más adversas, procuramos ser agentes de misericordia hacia aquellos que están abatidos por los dolores y por el pecado. Y eso conllevará también que vivamos vidas de integridad en toda nuestra manera de actuar. Y también que procuremos trabajar constantemente por la paz en cada lugar donde el Señor nos haya puesto. Sin embargo,
A pesar de todo esto, a pesar de este cuadro que se ha pintado de lo que es un cristiano o de lo que es un discípulo, y a pesar de que debemos de comportarnos y vivir de tal manera, muchos en nuestro alrededor no reconocerán nuestros esfuerzos. A muchos incluso no nos agradecerán por aquello. Al contrario, muchos mostrarán una oposición vehemente, quizás ofendiendo, calumniando o persiguiendo a los creyentes por causa de su justicia o la justicia que mora en el creyente, que no es otra cosa que el reflejo del carácter de Cristo. Por lo tanto, esta bienaventuranza presenta un contraste total, ya que no se esperaría que quienes trabajen por la paz terminen siendo perseguidos. Sin embargo, el Señor de la Iglesia les advierte a sus discípulos de una realidad resultante. Quienes son luz, al alumbrar en las tinieblas, se encontrarán muchas veces que el reino de las tinieblas reaccionará de una manera agresiva y despiadada, ante lo cual debemos de tener esperanza y no desanimarnos, porque en medio de todo esto, Dios lo usará para el bien de su pueblo. Por lo tanto, somos dichosos o bienaventurados. El pasaje de Mateo 5, del 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Veremos la exposición, como ya dije, en 2 semanas de todo este pasaje. En la exposición del día de hoy tendremos 3 puntos principales. Sufrimientos por causas propias. Persecución por su causa justa. Dicha por la gran recompensa, y unas aplicaciones finales. Veamos entonces el primero de los puntos. Sufrimientos por causas propias. Antes de mencionar algunos ejemplos de causas incorrectas que no se encuentran dentro del marco de este pasaje o de lo que está hablando en este caso el Señor Jesús, y que a veces pudiéramos confundirlas con una persecución por la fe, quisiera mencionar algunos ejemplos que recoge William Barclay del tipo de persecución que experimentaron los primeros discípulos en el marco de la iglesia naciente. Él dice: los verdaderos cristianos han sido perseguidos a lo largo de la historia de la iglesia. El cristianismo a menudo vino a causar no paz, sino una espada que dividió a las familias en dos. Era literalmente cierto que un hombre podía tener que amar a Cristo más de lo que amaba a su padre o madre, esposa o hermano o hermana. El cristianismo a menudo implicaba que en aquellos días una elección entre el ser más cercano y querido por un hombre o una mujer y Jesucristo. Además, las penas de un cristiano que tenía que sufrir eran terribles, más allá de toda descripción. Todo el mundo sabe, y eso es común, a veces se menciona, todo el mundo sabe que los cristianos fueron arrojados a los leones o quemados en las hogueras. Sin embargo, se puede decir que esas muertes, o esos 2 ejemplos de muertes, en comparación a lo que otros sufrieron, fueron bastante tranquilas. Dice que Nerón envolvió a muchos cristianos en brea. Usted debe saber que la brea es inflamable. Y les prendió fuego. Y los usó como antorchas vivientes para iluminar sus jardines. También les cosió pieles de animales salvajes a sus cuerpos y les puso perros de caza encima para desgarrarlos hasta matarlos. Fueron torturados, los rasparon con tenazas,
Les echaron plomo fundido sobre ellos. Les colocaron placas de bronce al rojo vivo en sus partes más tiernas. Les arrancaron los ojos. Les cortaron partes del cuerpo y las asaron ante sus ojos. Les quemaron las manos y los pies mientras vertían agua fría, supuestamente para aliviar la agonía. Estas eran algunas de las condiciones en las cuales vivieron los primeros cristianos. E incluso ahora mismo en algunas partes del mundo todavía hay creyentes que sufren situaciones similares en la actualidad. Y nosotros nos quejamos por un dolor de cabeza, por una gripe, porque alguien no me saludó, porque me miraron mal, por una lluvia o porque hace calor. Y aunque no es nada agradable pensar en todo esto, sí son cosas que debemos de meditar, porque son las situaciones por las cuales o para las cuales deberíamos estarnos preparando, porque puede llegar el momento en el cual, por estar de parte de Cristo, tendríamos que sufrir. Y aunque es verdad que nadie buscaría naturalmente pasar por estas situaciones, dado que tendemos en nuestra naturaleza a alejarnos de todo tipo de dolor o alejarnos de aquello que causa el dolor, y más bien buscamos todo aquello que nos genere satisfacción, todo aquello que nos genere gozo o placer. Y no negamos tampoco el hecho de que el Señor ha puesto en cada hombre y en cada mujer el anhelo de la autopreservación. Eso no es pecaminoso en sí mismo, salvo que nuestra naturaleza caída usa esa autoconservación muchas veces para usada o una autoconservación a toda costa. Es decir, no importa la forma en que me autopreserve, ¿sí? Incluso a costa del bienestar de otros, o incluso sin importar si nos vamos en contra de la ley de Dios. En ese sentido, la autopreservación que Dios mismo la puso para que podamos vivir, cuando la ponemos por encima de sus mandatos o encima de Dios, entonces prefiriendo negarlo o descuidar sus ordenanzas o agradar a los hombres antes que a Dios, o para mantener un puesto, una posición, para mantener la comodidad o la seguridad, al punto de negar al Señor de diferentes maneras con tal de preservar la vida, entonces esa autopreservación ya está corrupta. Olvidando las palabras del Señor que nos dijo que cuando nos aferramos a aquellas cosas, cuando nos aferramos a cualquier cosa o a cualquier persona antes que a Él mismo, en verdad lo que estamos haciendo es perderlas en vez de preservarlas. Lucas 9:23 menciona y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, hay diferentes formas de sufrir que no necesariamente son por causa de la justicia, o por la fe, o por la causa de Cristo. Hay muchas formas de sufrir que son más reacciones o acciones naturales de los hombres que no ayudan en nada para el avance del reino de Dios. Puede haber muchas, yo solo voy a mencionar algunas en este primer punto. Una de ellas es una causa que no es la causa de Cristo, sino que son causas propias, cuando estos hombres o mujeres carecen de sabiduría en su testimonio. Puede ser muy común encontrarse con personas que están sufriendo, pero este sufrimiento fue causado principalmente quizás por su necedad, es decir, por algo que hay en ellos o por algo que ellos hacen en donde la sabiduría de Dios es escasa. Y lo que predomina en sus decisiones, en su actuar, es su propio juicio personal. Debemos estar seguros
de algo en este caso. Puede haber muchos sufrimientos y dificultades innecesarias, dado que existe una falsa idea de creerse un justo o de creerse justo, y que las situaciones que me están aconteciendo o los sufrimientos que estoy pasando son causadas justamente por la causa de nuestro alrededor y no por nosotros mismos o por nuestro contexto. Necesitamos aprender a diferenciar entre lo que es un principio del reino de los cielos y lo que son nuestros prejuicios. Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Por ejemplo, alguien puede llegar a ofender a su prójimo por causa de su temperamento. Eso es común, eso pasa muchas veces lo hacemos. O por su manera de ser en sentido natural. Ofendemos. Y este tipo de actuar natural puede traerle algunos problemas o algunas adversidades a su vida. ¿Ok? Pero otra cosa muy diferente es que alguien se ofenda porque un creyente está esforzándose por ser justo o por buscar la justicia. Pero tenemos que aprender a diferenciar entre lo que son nuestro actuar de acuerdo a nuestros prejuicios, temperamento, carácter, o lo que es actuar con respecto a buscar la justicia o a ser justos. Entonces, una forma de sufrir por nuestras propias causas es cuando actuamos con una carencia de sabiduría en nuestro testimonio. Pero también aquellos que buscan agradar a los hombres antes que a Dios. Ese tipo de sufrimientos causados por una búsqueda de agradar a los hombres antes que a Dios no son por la causa de Cristo, sino son por nuestras propias causas. Es una tendencia natural en los hombres buscar la aprobación y la aceptación de los demás. Eso siempre queremos hacerlo. Buscamos evitar todo aquello que nos genere algún tipo de vergüenza o reprobación de los demás. Al punto que se vuelve algo supremamente relevante para muchos y las demás personas, lo que las demás personas opinen o piensen de nosotros se vuelve tan importante, volviéndose incluso un temor que limita nuestro actuar, nuestro pensar y nuestro hablar, causando, lamentablemente, que algunos puedan preferir incluso perder su alma antes de que su reputación se vea comprometida. Cuando piensas en Pilato o en Félix, que fueron dos gobernantes que menciona en el Evangelio y se menciona en el libro de Hechos, estos dos gobernantes fueron hombres que estaban en un puesto de autoridad y que tomaron decisiones de condenar a hombres justos. A Jesús, en el caso de Pilato, a una muerte en la cruz, y a Pablo, en el caso de Félix, lo mantuvo preso por mucho tiempo. Ellos no habían cometido ningún tipo de delito, sin causa, pero fueron tratados como criminales. Pero ¿qué es lo que predominó en ellos al actuar de esta manera? Bueno, en ellos predominó la idea de congraciarse con el pueblo y buscar la aprobación de los hombres antes que la de Dios. Entonces, no pensemos que cuando sufrimos por este tipo de causas, cuando queremos buscar agradar a los hombres antes que a Dios, y eso causa algún tipo de sufrimiento, persecución o similares, no confundamos eso con sufrir por la causa de Cristo, sino que es por nuestras propias causas. Además, también, algunos están los que luchan por sus causas. El texto claramente dice, por causa de la justicia, o por mi causa, cuando habla el Señor. Pero esto no es lo mismo que experimentar sufrimientos, dificultades, adversidades por razones personales, por razones familiares, por razones políticas, sociales, incluso religiosas. No es lo mismo. Aquí el peligro es pretender desarrollar un espíritu de mártir, de perseguido, cuando en verdad la causa de esa persecución o de ese sufrimiento está muy alejado del reino de Dios y su justicia.
No estoy diciendo, por si acaso, con esto, que esas causas sean pecaminosas siempre o sean egoístas siempre. Pueden no serlo o sí pueden serlo. Incluso pueden traer bien a otros algún tipo de causa personal que tengamos. Pero lo que tenemos que aprender a diferenciar es que no todas son causas por la justicia ni por Cristo, sino que son propias. Por ejemplo, nos encontramos en un escenario político muy particular, bastante triste diría yo. Tantos partidos políticos, tantas promesas, tanta demagogia y tantos defensores de los mismos. Usted puede entrar fácilmente en este escenario y empezar a experimentar algún tipo de sufrimiento o persecución por esto, de parte de los contrarios, de los que no piensan, no piensan igual que usted políticamente hablando. Pero aunque usted tenga el candidato perfecto, que no creo que lo hay, y aunque defienda sus propuestas y planteamientos en contra de otros, aunque pase todo esto, y aunque experimente la burla, la persecución y el sufrimiento de sus detractores, debemos identificar que esto no es sufrir por la causa de Cristo ni por su justicia. Deje ponerle otro ejemplo. Imagínese que un día usted se propone como padre o adulto obtener una carrera, cualquier carrera, y que para la misma tiene que luchar, tiene que sufrir por los horarios, por las tareas, por tratar con temas que quizás no está de acuerdo, quizás afrontar las necesidades o la escasez, incluso con aquellos que le dijeron no puedes lograrlo, y experimenta todo tipo de sufrimientos y persecuciones en ese sentido. Al final, usted logra su título y es un profesional. Se para en el escenario para recibir su diploma e incluso le toca decir algunas palabras de agradecimiento. Y usted toma el micrófono y dice que esto lo he logrado para la gloria de Dios, a quien doy gracias. Y todo el mundo aplaude. Y usted se siente satisfecho, porque ha vencido todos esos sufrimientos durante todo el tiempo que duró su carrera. Pero recuerde, esos sufrimientos no fueron por la causa de la justicia ni por la causa de Cristo. Con esto no estoy diciendo que está mal dar la gloria a Dios de manera pública. De hecho, hemos sido creados para reconocer esto siempre, en todo lugar, en toda situación. Pero nuevamente debemos aprender a diferenciar entre lo que es sufrir por nuestras causas y lo que es sufrir por causa de su justicia. Diferente sería el ejemplo, en lo que acabo de mencionar, que por haber estado, este estudiante, por haber estado predicando el Evangelio durante toda su carrera, de repente los llamen los directores o los rectores de la universidad o de la facultad a la oficina y le digan, si quieres graduarte, tendrás que dejar de hacer lo que haces, no puedes seguir hablando a la gente de ese nombre ni a los estudiantes. Si sigues haciéndolo, no podrás graduarte, así que tienes que decidir. ¿Qué elegirás entonces? ¿Tu propia causa? ¿Obtener una carrera para poder trabajar y vivir? ¿O la causa de Cristo, aunque no puedas graduarte ni obtener tu título, por lo menos no en esa universidad? Tenemos que aprender a diferenciar aquello. Hechos 5:29 dice, respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Y sabemos que el escenario es ellos predicando el Evangelio, encarcelados, golpeados, agredidos, para que callen. Hay muchas otras causas personales o propias por las que podríamos estar pasando. Algún tipo de sufrimiento, algún tipo de persecución, un jefe intransigente, compañeros de trabajo negligentes, un esposo o una esposa no creyente, con todas las complejidades que implicaría vivir una relación con alguien que no profesa la misma fe,
unos hijos no creyentes que se rehúsan a doblegar su orgullo y no quieren obedecer, un negocio que no prospera como quisiera, una enfermedad que me aqueja constantemente, unos vecinos bulliciosos quizás y poco amables, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones que pueden causarnos algún tipo de sufrimiento, pero debemos identificar que no es precisamente por causa de su justicia, sino que son por causas personales o propias que nos aquejan. También hay otro tipo de causas personales. Hay algunos que sufren por su fanatismo religioso. Es decir, algunos tienen un tipo de celo que catalogan de santo, pero en verdad a veces ese celo es más miope que justo. Podemos encontrarnos con personas en las que predomina la intensidad religiosa al punto de que a todo lo que escuchan dicen amén. Y defienden con todas sus fuerzas esas cosas sin discernirlas correctamente. Otros se creen perseguidos porque se suben a un bus, van a un parque, se paran en una esquina para decir un sinnúmero de cosas que no son el Evangelio de Cristo y que al final ofendían incluso a sus oyentes, como lamentablemente pasa, lo cual evidentemente va a generar todo tipo de críticas hacia la persona que está hablando. Pero si no estás predicando el Evangelio de Cristo, entonces no puedes decir que estás sufriendo por la causa de Cristo. Definitivamente cuando predicamos la verdad, esto va a ofender a muchos. Esa es la realidad. Cuando la verdad es predicada, eso va a ofender a muchos. Porque serán confrontados con su pecado. Y si la verdad les ofende, está bien que les ofenda la verdad. No mi forma de decir la verdad, sino la verdad. Pero todos sabemos que las personas ofendidas no siempre reaccionan de una forma agradable, sino que actúan quizás de diferentes formas, agresivas, ofensivas, ante esa realidad que están experimentando. Las personas van a defender su forma pecaminosa de vivir y se levantarán contra todo aquello que intente sacarlos de su lugar de confort. Pero esto no es lo mismo a sufrir como consecuencia de un fanatismo que usa la palabra de Dios de forma incorrecta y que luego las personas lo rechacen por haber sido imprudentes al hablar. Esto no es un sufrimiento por la causa de Cristo. De hecho, el Señor aconsejó a sus discípulos, justamente dentro del marco, cuando los envía a predicar el Evangelio, en Mateo 10:16, dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Claramente el Señor no quiere que suframos por descuidar esto, por hacer las cosas mal o por estar equivocados en algo que se nos advierte del sufrimiento y la persecución, pero nos lleva y nos insta a discernir que esa persecución o ese sufrimiento debe de ser por causas justas y no porque estés hablando incorrectamente de lo que no es, aunque lo escudes pensando que es la predicación del Evangelio. Y por último, dentro de los puntos que no son por causas justas o de Cristo, sino por causas propias, hay un sufrimiento por ser buenos, nobles y sacrificados, que no corresponde a lo que la bienaventuranza enseña, y menos a sus promesas. Por lo tanto, hay personas que piensan que por hacer algún tipo de bien o algún tipo de sacrificio personal, por luchar por alguna causa general
o porque las personas lo reconocen como alguien bueno y noble. Incluso esas personas hacen sacrificios, grandes sacrificios, quizás renunciando al dinero, renunciando a las posesiones, renunciando a una carrera, renunciando a las riquezas, y el mundo a veces los considera incluso como héroes y los premian por estas cosas. Si este es el caso, deberíamos de sospechar inmediatamente de ese tipo de sufrimiento, porque no hay sufrimiento, más bien. Deberíamos de sospechar de eso, porque la Escritura enseña que el mundo siempre va a adorar, a alabar y amar lo que es suyo. Entonces, meternos en sufrimiento por estas causas es creernos más buenos que Dios, tratando de solucionar los problemas a todo el mundo, o pretendiendo solucionar los problemas a todo el mundo. Queremos consentir a todas las personas en todo asunto para que se sientan bien y no se vayan, haciendo sacrificios extraordinarios para que todos estén bien y todos nos tengan en muy alta estima. Pero eso no es sufrir por la causa de Cristo. De hecho, si eres muy estimado por el mundo, por tus grandes y elocuentes sufrimientos y sacrificios, pregúntate si en verdad ese sufrimiento está llevándolos a ellos a Cristo. Si es por la causa de Cristo o los estás llevando hacia ti mismo y el sufrimiento es más bien por tus propias causas. Juan 15, 18 menciona: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cabe mencionar por si acaso que no es que Cristo busque producir este conflicto en las familias, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio o en los barrios, etc. Hemos hablado ya anteriormente que Él es el príncipe de paz. Él busca la paz y nos da de su paz. Entonces, ¿de dónde surgen todo este tipo de problemas o adversidades? Esto surge a causa del pecado que mora en los hombres. Y dada su constante rebelión, al no querer someterse al reino de Dios y su justicia, entonces ellos se oponen activamente, actúan constantemente en enemistad hacia los creyentes, hacia la iglesia y hacia Dios. Quieren separarse de ellos, quieren alejarse de ellos, no están cómodos con ellos. Y muchas veces eso lamentablemente sucede incluso en el marco de la propia familia, los padres, los hijos, los cónyuges, los hermanos, etc. Entonces tenemos que aprender a reconocer que hay sufrimientos, persecuciones, dolores, etcétera, que son más bien por nuestras propias causas y no por la causa de Cristo. Eso nos lleva al segundo punto. Sufrimientos por su causa justa. Déjeme leer nuevamente el pasaje, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos, dichosos los perseguidos. Esta expresión de perseguidos es un término griego que significa seguir duramente o ser persistente en algo. En tal sentido, esta expresión de persecución se puede utilizar tanto en sentido negativo como en sentido, el sentido negativo que es el pasaje, también como en sentido positivo. Por ejemplo, en sentido positivo, Filipenses 3:14 menciona:
prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí Pablo dice prosigo o persigo. Ahí es en sentido positivo. 1 Tesalonicenses 5:15 también menciona: mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces es un término similar, seguir, perseguir. Recuerden, es el sentido positivo o negativo. Seguir duramente, ser persistente en algo es lo que quiere decir el pasaje. En el sentido negativo ya vamos a hablar, pero en el sentido positivo también puede ser tomado eso. Alguien que persiste. Entonces, claramente la intención del pasaje nos ayuda a ver la profundidad de lo que es esta descripción, pero en sentido negativo. Una persecución entonces es una búsqueda inquebrantable de dañar y destruir a alguien. El enemigo no está jugando, déjeme decir. Y yo espero que ninguno de nosotros estemos jugando tampoco a ser cristianos. Una búsqueda inquebrantable de dañar y destruir a alguien. También es perseguir con entusiasmo una causa malvada y seguir de forma implacable con el fin de hacerle daño. Es negarse a detenerse hasta lograr sus intenciones. A eso se refiere con perseguir. Entonces la persecución no es simplemente hacer daño a alguien. Hay una distinción entre hacer daño y perseguir. Se puede hacer daño a alguien con un solo acto, o incluso se puede hacer daño a alguien de forma accidental. Sin embargo, cuando hablamos de persecución, esto implica seguir continuamente, vez tras vez, perseguir implacablemente a una persona buscándole para hacerle daño. Sin embargo, a pesar de toda esa descripción, el Señor dice que a pesar de esa intensa persecución que sufren los discípulos, son bienaventurados. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué causas son perseguidos los cristianos? ¿Y por qué tanta persecución? Si recordamos anteriormente, la anterior bienaventuranza, la misma, es decir, ser pacificadores, era trabajar o buscar la paz. Que como ya dije, podemos también usarlo en sentido positivo. Perseguir la paz. Intensamente, ser un pacificador. Y para que esto sea una realidad posible en nuestras vidas, la paz en los hombres solo será posible por medio de la predicación del Evangelio. No hay forma de que los hombres y mujeres encuentren paz en este mundo sin Cristo o sin su Evangelio. No piense que su paz vendrá cuando se acaben sus deudas, o cuando sus hijos crezcan, o cuando consiga tal o cual cosa. La paz verdadera no existe sin Cristo y sin su Evangelio. Entonces, durante la intención y la práctica de cada creyente de ser pacificador o de predicar el Evangelio, se va a encontrar necesariamente con algún tipo de persecución. ¿Por qué? Porque la persecución, 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad o locura para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. También Juan 3:20 menciona, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Juan 15:18, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Esto por si acaso lo tomemos como algo personal.
Hay pastores que ya ni siquiera me saludan. Primera de Juan 3, versículo 12 y 13. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. La causa justa entonces por la cual podemos y vamos a ser perseguidos es la predicación del Evangelio o vivir conforme al Evangelio. Y esto, cuando es correctamente experimentado por un creyente, tarde o temprano traerá como resultado persecución o sufrimiento. En otras palabras, los verdaderos cristianos serán odiados o perseguidos por aquellos que no buscan a Cristo. Pero ¿qué es aquello también que causa justamente esta reacción en los hombres? Primero, los cristianos, aquellos discípulos de Cristo, aquellos que han nacido de nuevo por la gracia de Dios, predican y declaran que la Biblia es la verdad. La única verdad y nada más que la verdad. Nosotros no predicamos que todos los caminos llevan al cielo. Eso es una mentira. O tampoco predicamos que todas las religiones son lo mismo y enseñan lo mismo. Esa es otra mentira. No. Solo la palabra de Dios es infalible y absoluta. Y en ella encontramos todo lo que los hombres o mujeres deben de creer y vivir. Si predicas solo escritura, entonces probablemente la persecución está a la puerta. Porque a los hombres les encanta pensar que tienen diversas opciones para venir a Dios y que ellos pueden escoger cuando quieran la opción que quieran. Segundo, si nuestra predicación del Evangelio debe de incluir o incluye una buena medida de la doctrina de la depravación total o la incapacidad total del hombre, si nuestra predicación incluye también eso, es decir, si nuestra predicación incluye que todos los hombres y mujeres son pecadores y están bajo la ira de Dios, incapaces de venir al Señor o buscar algún bien espiritual por sus propios medios, si nuestra predicación incluye eso, recordarles a los hombres que tienen una deuda impagable, que no es la del banco, sino es delante del Señor, y que no podrán saldar esa deuda con sus obras, porque todas nuestras obras son como trapos sucios delante de un Dios santo. Si nuestra predicación del Evangelio incluye una buena medida de esto, entonces podríamos ser perseguidos. Tercero, si nuestra predicación del Evangelio afirma que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el Hijo de Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, además que solo Jesús es Dios y único Salvador, profeta, sacerdote y rey, y que es un Cristo que llama a los hombres a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, entonces si predicamos esto, probablemente podría ser perseguido por causa de la justicia de Cristo. Dado que las personas, en general, ellos se sienten cómodos cuando le presentas a un Cristo que se acomode a sus horarios, a sus planes, a sus proyectos, a sus metas personales, a sus gustos. Si le presentas un Cristo de esta manera, van a estar gustosos de aceptarlo, hasta te van a invitar a comer. Ellos quieren un Dios, entre comillas, o un profeta que se parezca a sus dioses o profetas.
y que les digan las cosas que ellos quieren escuchar y que endulcen sus oídos. Pero si predicas el Cristo de la Biblia, probablemente puedas ser perseguido por su causa. Cuarto, si nuestra predicación del Evangelio describe una sola posible respuesta de los hombres para alcanzar salvación, y esa única respuesta es fe y arrepentimiento, o arrepentimiento y fe en Jesucristo, la absoluta fe en el Hijo de Dios, quien vivió, fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Si predicas, o la predicación de tu evangelio, el evangelio que estás predicando, demanda una sola posible respuesta de los hombres, si predicas la necesidad de apartarnos totalmente de nuestros pecados en arrepentimiento genuino y depositar nuestra fe solamente en Cristo y no en nuestras propias obras, si enfatizas que solo Jesús es el soberano Señor del universo y que no hay ningún otro mediador, gurú, personaje, hombre, mujer, gobernante, ni nadie en todo el mundo a quien le debamos nuestra lealtad y fidelidad máxima, si la predicación del Evangelio que llevas a cabo cada día tiene estos componentes, tarde o temprano serás perseguido o estarás en alguna situación de padecimientos o sufrimientos por la causa de Cristo. El Señor no engaña a nadie. Él no presenta un cuadro de permanente felicidad de sus discípulos. Por ahí vi un anuncio de un famoso, no digo predicador, pero un famoso que va a venir a Guayaquil o al Ecuador. Pero no estoy seguro que él venga a hablar de este Cristo. Y probablemente ese lugar pueda estar lleno. Si la predicación del Evangelio que llevas a cabo cada día tiene estos componentes, tarde o temprano vamos a ser perseguidos, a sufrir de alguna manera. Por eso digo que el Señor no engaña a nadie. Él presenta un cuadro real, no un cuadro de felicidad permanente bajo este cielo, bajo el sol. Él nos advierte, pero a su vez también nos anima y nos consuela. Si estás sufriendo por mi causa, eres bienaventurado, dichoso o feliz. Con esto tampoco estoy diciendo de que si usted está sufriendo por su causa en algunas de las cosas que ya mencionamos u otras, el Señor no pueda estar con usted. Él ha prometido estar con nosotros en todo momento, no solo cuando sufrimos por su causa. Siempre va a estar con nosotros, pero tenemos que identificar cuáles son las causas de nuestros sufrimientos. Él ha prometido estar con nosotros siempre. Pero recuerda, dicha bendición, dicho gozo en los sufrimientos que son por la causa de la justicia o por tener en alto el nombre o su santo nombre. Primera de Pedro 2, 20 y 21 dice: pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ellos y os soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ahí mismo 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice: dichosos vosotros si os insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Porque si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence,
sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Recordemos que Pedro, el que está escribiendo esta carta, fue uno de los discípulos que escuchó el Sermón del Monte. Y ahora cuando escribe esta carta ya han pasado algunos años, ya quizás está mayor también, y él ya ha sufrido hasta ese tiempo mucha persecución, él mismo ha experimentado eso. Mucho de lo que le anunció su Señor, él lo experimentó, y también fue posiblemente testigo de los sufrimientos de muchos cristianos a su alrededor. Pero su discurso no cambió por las circunstancias. Él no fue más ligero en sus palabras. Al contrario, instó a los creyentes a no desmayar, a perseverar, a traer gloria al nombre de Dios, a sufrir como cristiano y por ser cristiano, a que no se avergüencen de lo que han creído, a que sigan perseverando en la pureza, en la santidad, a seguir las pisadas de nuestro Redentor y Señor, a vivir y a sufrir por su causa. Debemos preguntarnos entonces, si hacemos un balance o un análisis de nuestros sufrimientos, dolores y pesares, los problemas familiares, conyugales, con los padres, con los hijos, en el matrimonio, en el lugar de trabajo, en medio de las amistades, en el lugar de estudio, en todo lugar. ¿Cuántos de los sufrimientos o persecuciones, si es que estamos experimentando alguno, o lo hemos experimentado, cuántos de estos padecimientos son por la causa de Cristo y su justicia? ¿Y cuántos son consecuencia de mis propias causas? Ahora bien, alguien podría decir, pastor, yo no tengo problema con nadie, con todos me llevo bien, con mis compañeros, con mi jefe nos llevamos súper bien, en la universidad mis compañeros me quieren en todos los grupos de estudio, todo me va muy bien. Si ese fuera su caso, le tengo otra pregunta adicional. ¿En verdad estás predicando el Evangelio de Cristo? A menos que todo tu entorno sea totalmente cristiano, tu hogar, tu familia, tu ciudadela, tu universidad, en donde hay puros pacificadores, y donde no, evidentemente no sufre ningún tipo de persecución, no hay padecimiento, no hay sufrimiento, es decir, estás casi en la gloria, dado que todos a tu alrededor tienen la misma fe y viven en Cristo. ¿En verdad estás predicando el Evangelio de Cristo? Pero si no es así, nuevamente, examina si acaso la ausencia de padecimientos y sufrimientos por la causa de Cristo y su justicia no se debe quizás a que no estás abriendo tu boca para predicar el Evangelio de Cristo, o quizás no estés predicando el Evangelio de Cristo. Y por eso nadie te rechaza, nadie se pone en tu contra, porque el Evangelio de Cristo no está alumbrando a los que están a tu alrededor y nadie se siente incómodo con sus pecados ni con la verdad. Examinemos si estamos predicando el Evangelio de Cristo, porque tarde o temprano traerá persecuciones, conflictos. Y no es que lo busquemos, pero es lo que Cristo dice y advierte. Eso nos lleva al último punto. Dicha por la gran recompensa, nuevamente leo el versículo de Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay un solo grupo de personas que serán partícipes de esa gran recompensa: los discípulos, los bienaventurados, el cual puede ser un cristiano que se encuentre abatido por diversas situaciones, o uno que se sienta indigno,
o también aquellos que sufren los padecimientos por Jesucristo, no importa si es un cristiano débil y pobre o un cristiano fuerte y próspero. Todos los discípulos pueden alcanzar y alcanzarán la misma gloria. No tienes que ser un mártir apedreado en la ciudadela donde tú vives. Suficiente con que seas un cristiano, con que se mantiene firme en sus convicciones del Evangelio y las anuncia constantemente. Esa gran recompensa se da a todos aquellos que son perseguidos de diferentes formas por causa de la justicia. El mundo los considera sin valor, sin propósito y sin ningún tipo de aprecio. Las leyes, los gobiernos, los reinos de este mundo nos desechan como lo más vil y menospreciado. Pero Cristo dice a sus discípulos que no se turben, aunque padezcan por un poco de tiempo injusticias en este reino humano y natural. E incluso si somos condenados como delincuentes, Cristo dice, bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Henry se comenta que esta referencia al reino de los cielos es la completa salvación, la suma total de las bendiciones que resultan cuando se conoce a Dios como Rey y Señor sobre el corazón y la vida. Eso del reino de los cielos es la plenitud de todo aquello que Cristo ha prometido y que un día podremos disfrutar. Ahora es parcial, no es total. Puede ser que lleguemos a perder todo en este mundo por la causa de Cristo. Aclaro, no por nuestras malas decisiones. Pero puede ser que lleguemos a perder todo por la causa de Cristo. Pero esta pérdida no se comparará en nada a la gran promesa que nos está dando. A ellos, dice, a ellos les pertenecen las riquezas de la gracia de Dios que son parte del reino de los cielos. La primera bienaventuranza, si usted recuerda, la que hablaba de los pobres de espíritu, a ellos se les prometió lo mismo. Así inició las bienaventuranzas. Y así termina la bienaventuranza. A los perseguidos por causa de la justicia, a ellos les pertenece también el reino de los cielos, que son los mismos que los pobres, no son otros. Y esta es una clara evidencia de la unidad en cada bienaventuranza con respecto a las demás. Aunque los hombres o los creyentes, los discípulos, son despreciados y despojados de todo bien terrenal, aunque sea así, sin embargo, disfrutan de la esperanza futura y presente de pertenecer al reino. Reciben el fruto del Espíritu, gozo, paz, contentamiento, disfrutan del amor y la gracia de Dios desde ahora. Pero un día será pleno. Entonces, dice John Stott, que no debemos de tomar represalias cuando nos tratan mal, cuando nos ofenden, cuando nos agreden, cuando nos persiguen. No debemos de tomar represalias como lo hacen los incrédulos cuando se ven despojados de algo. Ajá, me hiciste esto, ya sabes cómo te va a ir. No, así piensan los incrédulos. No debemos de tomar represalias como lo hacen los incrédulos cuando ellos se ven despojados de algo. Tampoco debemos enojarnos como un niño. Ni tampoco debemos lamer nuestras heridas en autocompasión como lo hacen los perros. Ni menos deberíamos simplemente sonreír y soportar como lo hace un estoico, como si no le afectara nada. Tampoco debemos de simular de estas pérdidas como si fuéramos masoquistas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos regocijarnos como un cristiano solamente puede regocijarse, incluso al punto de saltar de alegría. Romanos 8:33 menciona en adelante: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay una gran promesa para los discípulos de Cristo, para los pobres de espíritu, para los que sufren persecución, pero debemos de ser muy conscientes de eso. Aplicaciones finales. Es fundamental que aprendamos a sufrir con un entendimiento claro y bíblico de lo que implica el sufrimiento. Si las personas nos rechazan, ni siquiera tiene que ver con, si nos rechazan por predicar el Evangelio, ni siquiera tiene que ver con nosotros. Es decir, no es algo personal. Tú puedes regresar e insistir nuevamente porque no es contra ti, es contra Cristo. Es principalmente el corazón de los hombres rechazando a Cristo. También es importante que aprendamos a sufrir o padecer por las causas justas. Y no que pasemos toda nuestra vida solamente de sufrimiento en sufrimiento, pero solo por nuestras propias causas. En donde Cristo no le hemos dado cabida a reinar, pretendiendo algún tipo de cristianismo dual, si es que eso existe. Es decir, decimos, de estas cosas se ocupa Cristo y de estas cosas me ocupo yo. No, el cristianismo no funciona así. Debes de tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirle. Caso contrario, no hay cristiano y no hay causas justas por las cuales vivir o sufrir. Pero también necesitamos aprender a sufrir o padecer la persecución por Cristo con la actitud correcta, con gozo, con esperanza, porque sus promesas, como hoy hemos cantado, son ciertas, son verdaderas, son como rocas y se cumplirán todas perfecta y completamente en su pueblo. Por lo tanto, no te amargues, no te enojes, no te alteres, no grites cuando sufras algún tipo de obstáculo en la predicación del Evangelio. Al contrario, recuerda que eres bienaventurado o bienaventurada. Y ese rechazo, si es que somos rechazados por la causa de Cristo, ese rechazo más bien es la confirmación de que la obra de Dios se está realizando en mi corazón y que se manifiesta en un deseo intenso y continuo de predicar el Evangelio a pesar del dolor o la persecución. Debemos de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Por lo tanto, mientras lo haces y mientras lo hacemos, alegrémonos en nuestro Señor. Oremos. Oh Señor, la verdad que pensando en todo esto y viendo los sufrimientos de tantos creyentes en la historia, solo podemos o puedo identificar mi indignidad. Porque mis padecimientos o sufrimientos no se asemejan en nada a los de otro cristiano y menos a los de Cristo. Señor, ayúdanos a identificar con sabiduría las causas de nuestros sufrimientos, a tomar acciones sobre ellos y a identificar cuáles sufrimientos en realidad son por la causa de Cristo y por predicar el Evangelio. Y si no lo hay, Señor, abre nuestros labios para predicar el verdadero Evangelio y sosténnos en medio de todo eso.
Ayuda a tu iglesia, oh Señor, a ser iglesia. No estamos aquí solo para cumplir un día, como lo hacíamos en el catolicismo romano, de ir a la misa y nada más. Si estamos aquí, oh Señor, es para que obres en nuestro corazón, nos santifiques, nos instes a hacer tu voluntad y salgamos de este lugar con todo el anhelo y deseo de querer agradarte en toda nuestra manera de vivir. Prepara a tu iglesia, oh Señor, para ser perseguidos, para sufrir por tu causa. Prepara nuestro corazón, oh Señor. Y te rogamos también por aquellos que no te conocen hoy. Señor, tú lo sabes. Y no dudamos ni un solo instante de que el Evangelio puede salvarlos hoy mismo. Y haber escuchado de la persecución posible no debería de asustarlos si tú cambias su corazón, sino que al contrario, estarán gozosos al conocerte, de morir por tu causa. Obra en el corazón de aquellos que no te conocen. Obra en tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.